El sonido seco del teléfono al colgarse resonó en el silencio casi sagrado de la oficina. Ricardo no sonrió, pero una imperceptible contracción en la comisura de sus labios delató su triunfo. Desde el piso 45 del corporativo Torres Altas, la capital se extendía a sus pies como un mapa de conquistas, una maqueta infinita de concreto y luces que él, y solo él, parecía dominar. El sol de la mañana se estrellaba contra los ventanales de piso a techo, reflejando el corte impecable de su traje italiano y el brillo discreto pero insultantemente caro de su reloj suizo. Cada detalle en Ricardo gritaba éxito, un éxito tan abrumador que dejaba sin aire a quienes lo rodeaban. Él no caminaba, se deslizaba por el mundo con la certeza de un rey en su propio reino, un Olimpo personal construido con acero, cristal y una ambición que no conocía límites ni lealtades. Abajo, el caos ordenado de la ciudad era un murmullo lejano, un recordatorio de la mediocridad de la que había escapado. Los autos como insectos metálicos, a la gente como hormigas anónimas, y un sentimiento de poder absoluto le recorría las venas. Este era su mundo, un imperio forjado no con herencia, sino con la pura fuerza de su voluntad. Se había arrancado sus raíces de la tierra humilde, de la que provenía con la misma frialdad con la que ahora cerraba un negocio de 100 millones de pesos. No le debía nada a nadie, o al menos esa era la historia que se repetía cada mañana frente al espejo, la mentira que había pulido hasta convertirla en su verdad más sagrada. Su pasado era un borrón, una mancha de aserrín y sudor que había limpiado meticulosamente de su biografía. El intercomunicador sonó con un zumbido discreto. Presionó el botón con un dedo impaciente. «Señor Ricardo, la junta con los inversionistas está confirmada para las 5», dijo la voz de su asistente, una joven eficiente a la que apenas le conocía el rostro. «Cancélala», respondió él, sin apartar la vista del horizonte. «Acabo de cerrar el proyecto. Diles que les enviaré los documentos para la firma». Y Laura hizo una pausa, saboreando el poder. «Asegúrate de que mi auto esté listo en la entrada en 10 minutos. Tengo que celebrar». No esperó respuesta. Para él, las conversaciones no terminaban. Simplemente se extinguían cuando él perdía el interés. Se acercó a su escritorio de caoba pulida, una superficie vasta y vacía, salvo por una computadora de última generación y un portarretratos de plata. En la foto, su esposa, Sofía, y su hijo Mateo le sonreían. Eran el trofeo perfecto para el hombre perfecto, una familia hermosa que adornaba su vida y validaba su estatus. Sofía, con su elegancia innata, era el ancla que lo conectaba a un mundo de apariencias que él dominaba a la perfección. Mateo, con sus 10 años y una mirada llena de admiración, era la prueba viviente de su legado. Sin embargo, últimamente, sentía que la mirada de Sofía a veces lo atravesaba, buscando algo que él había enterrado hacía mucho tiempo. Un calor, una humanidad que no cotizaba en la bolsa ni se reflejaba en los balances financieros. Ricardo ignoraba esas punzadas de duda. La duda era para los débiles, para los que se quedaban atrás, para la gente como la gente que había dejado en su pueblo. Él era un arquitecto de futuros, no un arqueólogo de pasados polvorientos. Su desprecio por la debilidad era legendario en la firma. No toleraba excusas, odiaba la indecisión y consideraba la nostalgia una enfermedad. Sus socios, como Javier, lo respetaban y temían a partes iguales. Javier, con su sonrisa de tiburón y su ambición apenas disimulada, era un reflejo de lo que Ricardo había sido, y esperaba el más mínimo tropiezo para ocupar su trono. Pero Ricardo no tropezaba. Los hombres como él no caían. Ascendían hasta que el cielo era lo único que les quedaba por encima. Se sirvió un vaso de agua mineral de una botella importada, observando las burbujas subir a la superficie. Así se sentía él, ascendiendo, siempre, ascendiendo,
dejando atrás la densidad del mundo ordinario. Su vida era una obra de arte curada con precisión. El departamento en la zona más exclusiva, las vacaciones en Europa, la membresía en el club de golf más prestigioso. Cada elemento estaba diseñado para proyectar una imagen de control y superioridad. No había espacio para lo imperfecto, lo tosco, lo inútil. Esa palabra resonaba en su mente con una frecuencia particular. Era su vara para medir el mundo, y casi todo, y casi todos, se quedaban cortos. Fue en ese preciso instante de autocomplacencia, mientras el eco de su victoria millonaria aún vibraba en el aire, que su teléfono personal, un dispositivo tan elegante y frío como él, vibró sobre la mesa de caoba. El sonido fue una disonancia en la sinfonía de su éxito. No era una llamada de negocios, ni de su esposa, era algo más. Con un gesto de fastidio, como si apartara una mosca molesta, lo tomó. La pantalla se iluminó, mostrando una sola palabra que hizo que la máscara de poder de Ricardo se agrietara por una fracción de segundo. Una palabra que lo conectaba directamente con ese pasado de aserrín y manos callosas que tanto se esforzaba por olvidar. En la pantalla brillante, en letras blancas y sencillas, se leía: «Papá». Ricardo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y pesado, un soplo de irritación pura que empañó por un momento el cristal de su torre de marfil antes de contestar la llamada. «Bueno», respondió Ricardo, con una frialdad que cortaba el aire acondicionado de su oficina. Su voz era un instrumento afilado, desprovisto de cualquier calidez, el tono que usaba para cerrar tratos, no para hablar con su padre. Al otro lado de la línea, a cientos de kilómetros de distancia, en el apacible San Miguel Viejo, la voz de don Ramiro sonaba como el rasgueo de una vieja guitarra, cálida y con el eco de los años. «Mijo, qué bueno que me contestas. ¿Cómo estás, campeón?». La alegría en la voz del anciano era genuina, un torrente de afecto que chocaba contra el muro de indiferencia de Ricardo. «Ocupado, papá. Estoy en medio de algo importante», dijo Ricardo, mientras con la otra mano hacía un gesto de desdén a su asistente, quien le mostraba una carpeta. Ni siquiera se detuvo a mirarla. Su atención estaba fragmentada entre los planos digitales en su pantalla gigante, el pulso de la capital bajo su ventana y la molesta interrupción que vibraba en su oído. «Ah, sí, claro, mijo. No te quito el tiempo. Nomás quería saber cómo andaban las cosas. ¿Y mi Mateo? ¿Cómo está mi nieto? Dale un abrazo de mi parte, ¿quieres? Dile que su abuelo le está haciendo una sorpresita de madera, algo que le va a gustar mucho». Ricardo rodó los ojos. Una sorpresa de madera, probablemente otro juguete rústico, tallado a mano, que desentonaría por completo en la habitación de Mateo, llena de tecnología y videojuegos de última generación. Le parecía un gesto patético, un intento de su padre por seguir siendo relevante en un mundo que ya no entendía. «Mateo está bien. En la escuela», respondió con monosílabos, tecleando furiosamente un correo electrónico. Cada palabra de su padre era una distracción, un recordatorio de un pasado que se esforzaba cada día por enterrar bajo capas de concreto, cristal y éxito financiero. Hubo una breve pausa. Don Ramiro pareció sentir el hielo al otro lado de la línea, pero su corazón de padre se negaba a aceptarlo. «Oye, hijo, ya se acerca mi cumpleaños. Cumplo 70, ¿te acuerdas?», dijo con una mezcla de esperanza y timidez. «No sé. Pensaba que a lo mejor podrían darse una vuelta por acá, o si no, voy yo para allá. No quiero ser una molestia, pero me daría mucho gusto verlos, festejar con ustedes». La mandíbula de Ricardo se tensó. La sola idea de su padre, con sus guayaberas planchadas y sus zapatos gastados, caminando por los pasillos de su lujoso edificio de apartamentos o, peor aún, presentándose en su oficina, le provocó una oleada de pánico y vergüenza. Imaginó las miradas de sus socios, de sus vecinos, el gran arquitecto Ricardo y su padre, el carpintero de pueblo. La imagen era insoportable. «Papá, es imposible»,
soltó, su tono ahora teñido de una irritación mal disimulada. Estoy hasta el cuello de trabajo. Cerramos el proyecto del corporativo Torres Altas y estoy supervisando todo personalmente. No son buenos tiempos para distracciones familiares. Simplemente no puedo. La palabra distracciones quedó flotando en el aire, cruel y definitiva. Para Ricardo, no era una prioridad, su padre, ni siquiera una persona. Era un inconveniente, un punto fuera de lugar en la perfecta gráfica de su vida. Al otro lado, el silencio de don Ramiro fue más elocuente que cualquier reproche. No hubo reclamos, no hubo un intento de hacerlo sentir culpable, solo una tristeza profunda y resignada que se filtró a través del teléfono. Entiendo, mijo. Claro que entiendo, dijo finalmente, y su voz sonaba un poco más frágil. Tú estás en tus cosas importantes. No te preocupes por este viejo. Ricardo sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplastó de inmediato. La culpa era una debilidad, y él no podía permitirse ser débil. Te mandaré algo, un regalo, ofreció, como si el dinero pudiera remendar la herida que acababa de abrir. No, no, hijo, no necesito nada, solo quería oír tu voz. Eso es todo. La sencillez de la frase fue como una bofetada. Cuídate mucho, por favor. Y cuida a mi niño. Dios te bendiga. Antes de que Ricardo pudiera responder, la llamada terminó. Se quedó con el teléfono en la mano, un rectángulo de vidrio y metal que se sentía extrañamente pesado. Un sabor amargo le subió por la garganta. No era arrepentimiento, era fastidio. El fastidio de tener que lidiar con un pasado que se negaba a desaparecer. Justo en ese momento, Sofía, su esposa, entró en la oficina con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su marido. ¿Todo bien, amor? Tienes una cara... Ricardo arrojó el celular sobre el escritorio de caoba con un golpe seco. Era mi padre. Escupió la palabra como si fuera veneno, con la misma insistencia de siempre, que su cumpleaños, que si podemos ir a San Miguel Viejo, que cuándo lo vamos a visitar. Por Dios, Sofía, ¿acaso no entiende que tengo una vida, que dirijo una de las firmas más importantes del país? No puedo andar perdiendo el tiempo en fiestas de pueblo. Sofía lo miró. Su expresión tranquila contrastaba con la tempestad de Ricardo. Ella era el ancla que intentaba mantenerlo con los pies en la tierra, una tarea que cada día se volvía más difícil. No es una fiesta de pueblo, Ricardo. Es el cumpleaños número 70 de tu padre, dijo con suavidad, pero con firmeza. Y no te pide que pierdas el tiempo, te pide un poco de tu tiempo. Hay una gran diferencia. Es lo mismo, exclamó él, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. No lo entiendes porque no es tu padre. No tienes que lidiar con la vergüenza. La palabra quedó suspendida entre ellos, fea y reveladora. Vergüenza. Esa era la raíz de todo. La vergüenza que sentía por el hombre que le había enseñado a ser honesto, por las manos callosas que habían trabajado sin descanso para pagarle la universidad, por la humildad que él ahora confundía con mediocridad. ¿Vergüenza?, repitió Sofía incrédula. ¿Sientes vergüenza de don Ramiro? Un hombre más noble y bueno que toda la gente con la que te codeas a diario. Nobleza y bondad no pagan las cuentas, Sofía. No construyen imperios. Ricardo se detuvo frente al ventanal, dándole la espalda. Contempló su reflejo superpuesto a la imponente vista de la capital. Mi padre sigue atrapado en su taller, oliendo a madera y a ciner, mientras yo estoy aquí, en la cima del mundo. Somos de universos diferentes. Mezclarlos es un desastre. Sofía sintió un nudo en el estómago cuando el valet parking, con una reverencia casi exagerada, abrió la puerta del lujoso auto. Al cruzar las puertas de cristal de El Mirador, el aire mismo parecía diferente, más pesado y exclusivo. Don Ramiro, con su mejor guayabera blanca, almidonada y pulcra, miraba todo con los ojos bien abiertos, como un niño en una feria. Las lámparas de cristal,
La vista panorámica de la capital iluminada y el murmullo elegante de los comensales lo tenían maravillado. Se detuvo un instante para admirar una escultura moderna en el vestíbulo. «Ándale, qué chulada», le susurró a su nieto Mateo, quien le sonrió con complicidad. Para Ricardo, esa inocencia era una espina. Le parecía patética, una prueba irrefutable de que su padre no pertenecía a ese mundo, a su mundo. Durante la cena, el abismo entre ellos se hizo más profundo con cada platillo. Don Ramiro, tratando de conectar, de encontrar un puente hacia su hijo, comenzó a contar anécdotas de su taller. Habló de la primera vez que Ricardo, con apenas 6 años, había intentado clavar un clavo y se había golpeado el dedo, y cómo él le había fabricado un martillo de madera a su medida. «Todavía lo guardo, ¿sabes?», dijo el anciano con una sonrisa nostálgica. Ricardo no levantó la vista de su celular, limitándose a un seco «ajá». Sofía intentaba mantener la conversación, pero los monosílabos de su esposo mataban cualquier esfuerzo. El punto de quiebre, el momento que congelaría el tiempo, llegó con el vino. Don Ramiro, poco acostumbrado a la abrumadora cantidad de cubiertos de plata, intentó alcanzar el salero. Su manga rozó la copa de vino tinto, y ésta se volcó en una mancha roja y escandalosa sobre el inmaculado mantel blanco. El silencio se esparció desde su mesa como una onda expansiva. Las miradas de las mesas cercanas, llenas de juicio y curiosidad, se clavaron en ellos. La cara de Ricardo se transformó, pasando de la irritación a una furia helada. La vergüenza lo quemaba por dentro. En ese instante, un mesero de rostro sereno y ojos profundos, Emanuel, se acercó a la mesa. Sin decir una palabra, comenzó a limpiar el desastre con una calma sobrenatural. Pero sus ojos no se perdían un solo detalle de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ricardo se puso de pie de un tirón. La silla rechinó contra el suelo de mármol. Su voz, cargada de un veneno acumulado durante años, retumbó en el restaurante. «¿Ves lo que haces?», gritó, asegurándose de que todos lo escucharan. Se dirigió a su padre, quien lo miraba con los ojos desorbitados. «Ni siquiera en un lugar como este puedes comportarte. Toda tu vida has sido un simple carpintero, y sigues siendo igual de torpe, un inútil». La palabra inútil quedó flotando en el aire, pesada y cruel. Don Ramiro se quedó paralizado. Su rostro perdió todo color, y sus ojos, antes brillantes de orgullo por su hijo, se llenaron de un dolor tan profundo que parecía haberle roto algo por dentro. Sofía, horrorizada, se levantó. «Ricardo, por el amor de Dios, ¿qué haces?». Pero él no la escuchaba. Mateo, su pequeño hijo, comenzó a llorar en silencio, escondiendo su cara entre las manos, sintiéndose poderoso en su acto de humillación. Ricardo sacó un fajo de billetes de la cartera y lo arrojó sobre la mesa. «Para que paguen el mantel y la cena», espetó con desprecio. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a su padre, a su esposa y a su hijo abandonados en medio del espectáculo que él mismo había creado. Emmanuel terminó de colocar una servilleta limpia sobre la mancha, se acercó a don Ramiro y con una compasión infinita en la mirada, le ofreció un vaso con agua. El viaje de regreso a casa fue un recorrido por el infierno del silencio. El ambiente dentro del auto era tan gélido que se podía sentir en los huesos. Sofía lloraba en voz baja, mientras Mateo se había hecho un ovillo en el asiento trasero, sin emitir sonido. Ricardo, con las manos apretadas al volante, fue el primero en romper el hielo, no para disculparse, sino para justificarse. «Él me provocó», dijo con la voz dura. «Necesitaba una lección, Sofía. Tiene que entender que las cosas ya cambiaron, que no puede seguir con su simpleza por la vida, avergonzándome frente a gente importante».
Sofía se giró para mirarlo, sus ojos rojos de ira y decepción. Gente importante, era tu padre, Ricardo, el hombre que te dio todo. Lo que hiciste fue cruel, fue imperdonable. La discusión escaló rápidamente. Ricardo la acusó de no entender la presión que él soportaba, el peso de mantener un estatus. Tú no entiendes lo que es construir un imperio y tener que proteger tu reputación a cada segundo, le gritó. Se atrincheró en su orgullo, construyendo un muro de excusas para no enfrentar la monstruosidad de su acto. No había ni una pizca de arrepentimiento en su corazón, solo la fría y absoluta certeza de que él tenía la razón. Mientras Ricardo se ahogaba en su soberbia, la narrativa cambia de escenario. Lejos del lujo y la tensión, Emanuel terminaba su turno. Se quitó el uniforme de mesero y, vestido con ropa sencilla, caminó hasta el Parque de los Sauces. Se sentó en una banca de madera justo frente al imponente corporativo Torres Altas, el monumento al ego de Ricardo. No rezaba, no hacía nada sobrenatural. Simplemente observaba el edificio, una mole de cristal y acero que brillaba con luces frías en la noche. Su presencia era pacífica, pero cargada de un significado ancestral. Él había estado allí, siempre. Había sido el jardinero que con esmero cuidaba las plantas a la entrada del corporativo, el mismo al que Ricardo jamás le había dirigido una mirada. Había sido el hombre que le sostuvo la puerta en una tienda de lujo mientras Ricardo hablaba por teléfono, ignorándolo por completo. Jesús, en su infinita paciencia, había sido un testigo constante de la creciente soberbia de Ricardo, de cómo el éxito había envenenado su alma. La humillación pública a don Ramiro no fue una ofensa más, fue el punto de no retorno. La justicia divina no es un rayo que cae del cielo, es un proceso silencioso, una cosecha inevitable de las semillas que uno mismo siembra. Y esa noche, la siembra de Ricardo había comenzado a germinar. Al día siguiente, las consecuencias comenzaron a manifestarse, no con un estruendo, sino con el susurro de las primeras grietas en su perfecto mundo. El rumor sobre el proyecto suspendido corrió por los pasillos del corporativo Torres Altas más rápido que el fuego en un pastizal seco. La noticia, que debió ser confidencial, se convirtió en el cuchicheo de cada rincón, en cada cafetera, en cada cubículo. Javier, su socio, no perdió un segundo. Vio la sangre en el agua y se movió como el depredador que siempre había sido, oculto bajo una sonrisa de colega. Organizó reuniones urgentes a las que Ricardo no era invitado. A puertas cerradas, con los demás inversionistas, su discurso era una obra maestra de la manipulación. No atacaba directamente, no, era más sutil. Hablaba con una falsa preocupación sobre el comportamiento errático de Ricardo, sobre su arrogancia desmedida, que ya no era un motor de éxito, sino un riesgo latente para la empresa. Mencionaba el incidente del restaurante El Mirador, como la punta del iceberg, una prueba irrefutable de que el ego de Ricardo estaba costando dinero, reputación y, sobre todo, confianza. El veneno de la desconfianza se esparció con una eficacia brutal. La lealtad que Ricardo creía haber comprado con bonos y salarios generosos se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. Los empleados que antes se desvivían por un buenos días suyo, ahora bajaban la mirada y se escabullían por los pasillos. Comenzó a sentirse como un fantasma en su propio imperio, un rey cuyo trono se desmoronaba bajo sus pies, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Buscando un refugio, un ancla en medio de la tormenta, Ricardo llegó a su casa esa noche esperando encontrar consuelo en los brazos de Sofía, en la risa de Mateo, pero en su lugar encontró un vacío helado que calaba más profundo que cualquier traición en la oficina. Sobre la cama perfectamente tendida del dormitorio principal había una maleta. Sofía estaba en el cuarto de Mateo cerrando otra. Su rostro no mostraba ira, sino una calma firme, una decisión inquebrantable que a Ricardo le aterró. «Nos vamos a pasar un tiempo a casa de mi mamá»,
dijo ella sin levantar la voz. Ricardo intentó protestar, justificar, prometer, pero ella lo detuvo con una sola mirada. No quiero que nuestro hijo aprenda que el éxito justifica la crueldad, Ricardo. No quiero que piense que está bien humillar a quien te dio la vida solo para impresionar a extraños. Necesitas estar solo. Necesitas que este silencio te grite lo que hiciste. La partida de su familia fue el golpe más devastador. Ver a Mateo salir de la mano de su madre, sin siquiera voltear a decirle adiós, le partió el alma. De repente, la casa de diseño, con sus muebles italianos y sus obras de arte, se convirtió en un mausoleo de su fracaso. Deambuló por las habitaciones vacías, rodeado de objetos carísimos que ya no significaban nada. Por primera vez en su vida, la soledad lo invadió, una soledad fría, absoluta y aterradora que ni todos los millones del mundo podían llenar. Desesperado, actuando más por un impulso animal de recuperar el control que por un arrepentimiento genuino, Ricardo tomó las llaves de su auto y condujo sin parar hasta San Miguel Viejo. En su mente, el plan era simple: arreglar las cosas con su padre. Quizás una disculpa, un cheque generoso, la promesa de un viaje, algo que pusiera las piezas de su mundo de vuelta en su lugar. Al llegar, el contraste entre su auto de 1900 lujo y las calles empedradas del pueblo era grotesco. Encontró a don Ramiro en su taller de carpintería. El aire olía a cedro y a barniz. El anciano lijaba con paciencia una pequeña silla de madera, una que seguramente era para algún nieto del pueblo. Al ver a Ricardo, don Ramiro no mostró rencor, solo una profunda y agotada tristeza en la mirada. Ricardo comenzó su discurso ensayado, una torpe mezcla de disculpas y excusas sobre la presión y el estrés. Sus palabras sonaban huecas, falsas, incluso para él mismo. Don Ramiro lo escuchó en silencio sin interrumpir, dejando que el monólogo de su hijo se agotara por sí solo. Cuando Ricardo finalmente cayó, esperando una absolución, el anciano dejó la lija sobre el banco de trabajo y lo miró fijamente. La palabra inútil no se borra con un perdón, hijo. No se arregla con dinero ni con prisas. Esa noche rompiste algo más que mi corazón. Rompiste el respeto. Y eso, a veces, tarda toda una vida en volver a pegarse. Ricardo regresó a la capital sintiéndose más frustrado y vacío que nunca. La última pieza de su plan para restaurar su vida había fallado. Al llegar al corporativo Torres Altas, la recepcionista ni siquiera levantó la vista. Su asistente le informó con una frialdad profesional que había una junta de socios en la sala principal. Una junta a la que él, el socio fundador, no había sido convocado. Entró sin tocar. Ahí estaban todos, con Javier a la cabeza de la mesa, presidiendo como un nuevo emperador. Sobre la mesa había un documento. Era una oferta para comprar sus acciones a un precio ridículo, casi un insulto. Fue un golpe de estado corporativo, ejecutado a la perfección. Lo acusaron de negligencia, de dañar la imagen de la firma, de ser un riesgo financiero. Traicionado, superado en número y sin energía para luchar, Ricardo firmó. Salió del edificio que él mismo había soñado y construido, no como el rey que entraba cada mañana, sino como un exiliado. En sus manos llevaba una simple caja de cartón, con una foto de su familia, un par de premios y su pluma favorita. Afuera, en la acera, un barrendero de rostro familiar barría las hojas secas que el viento arrastraba. Era Emmanuel, quien levantó la mirada hacia él por un segundo, sin alegría ni pena, sin expresión alguna, como un testigo silencioso del fin de una era. La caída fue vertiginosa. Sin su trabajo, los lujos se volvieron cadenas insostenibles. Primero, vendió el auto deportivo. Luego, el reloj de oro que tanto presumía. Finalmente, la casa, aquel monumento a su ego, fue puesta en venta. Se mudó a un pequeño departamento en una zona modesta de la ciudad,
Un lugar donde el ruido de los vecinos y el olor a comida casera reemplazaban el silencio estéril de su antigua vida. Los amigos de su círculo social, aquellos que reían de sus chistes y brindaban por sus éxitos, dejaron de contestarle las llamadas. El hombre que lo había tenido todo ahora no tenía nada más que tiempo. Tiempo para pensar, para recordar, para lamentar. Las noches eran las peores. El aire en el restaurante El Mirador se había vuelto denso, pesado como una losa de concreto. El vino tinto, derramado sobre el mantel de lino inmaculado, parecía una herida abierta, un presagio sangriento de lo que estaba por venir. Cada murmullo en las mesas cercanas se extinguió, y los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Todos los ojos, como reflectores en un escenario, se clavaron en la mesa de Ricardo, quien sentía cómo la sangre le hervía en las venas, subiéndole hasta el rostro y pintándolo de un rojo violento. La vergüenza que sentía no era por el accidente, sino por la presencia de su padre, a quien veía como la causa de toda su humillación. Don Ramiro, con las manos temblorosas y una disculpa ahogada en la garganta, era para él la personificación de un pasado que se negaba a morir. De pronto, Ricardo se puso de pie. El movimiento fue tan brusco que la silla de caoba rechinó contra el piso de mármol, un sonido agudo que rasgó el silencio y provocó un respingo colectivo. Se irguió en toda su estatura, proyectando una sombra imponente sobre su propio padre. Sofía, intuyendo la catástrofe, extendió una mano para tocar su brazo, un ruego silencioso. «Ricardo, cálmate, fue solo un accidente», susurró, pero su voz se perdió en el huracán que ya se había desatado dentro de su esposo. Él la apartó con un gesto seco, sin siquiera mirarla. Sus ojos, fríos y afilados como cuchillos, estaban fijos en el anciano. «¿Ves lo que haces?», tronó Ricardo, y su voz, entrenada para dominar salas de juntas, retumbó en el lujoso salón. No era una pregunta, era una acusación. «Te traigo al mejor lugar de la capital, un sitio donde la gente viene a cerrar tratos de millones, ¿y así me lo pagas? Haciéndome pasar esta vergüenza. Ni siquiera en un lugar como este puedes comportarte». Don Ramiro levantó la vista. Sus ojos cafés, usualmente llenos de una bondad serena, ahora estaban nublados por la confusión y el dolor. Intentó hablar, decir que lo sentía, pero las palabras no le salían. Era un hombre sencillo, un artesano cuyas manos sabían darle forma a la madera, pero no sabía cómo defenderse de la crueldad de su propio hijo. Ricardo, envalentonado por el silencio de su padre y la atención de su público, dio un paso más cerca. Su desprecio era un veneno que necesitaba escupir. «Toda tu vida has sido un simple carpintero, rodeado de aserrín y herramientas viejas», continuó, cada palabra un golpe. «Y eso no se quita. Con un traje nuevo ni con una cena cara. Sigues siendo igual de torpe, un inútil». La palabra resonó. Inútil. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando con una maldad pura. Cayó sobre don Ramiro con el peso de una condena. El color abandonó su rostro, dejándolo pálido, casi translúcido. Sus hombros, que habían cargado vigas y muebles durante más de 50 años, se encorvaron como si un peso invisible lo aplastara. Bajó la mirada hacia sus manos, esas manos callosas que habían construido el primer carrito de madera para su hijo, que le habían enseñado a clavar su primer clavo, que habían trabajado sin descanso para pagarle la universidad. Esas manos ahora le parecían ajenas, inservibles. Sofía soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca, horrorizada. «Ricardo, por Dios, es tu padre», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia y vergüenza por él. A su lado, el pequeño Mateo, que hasta ese momento había observado la escena con una creciente ansiedad, finalmente se quebró. No hizo ruido, no sollozó. Simplemente, gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y pesadas,
mientras miraba a su padre como si fuera un completo desconocido, un monstruo que había ocupado el lugar de su héroe. Pero Ricardo no vio nada de eso. Cegado por su soberbia, se sentía poderoso, justificado. Había puesto al viejo en su lugar. Había reafirmado su estatus. Sacó su cartera, extrajo un fajo grueso de billetes de 500 pesos y lo arrojó sobre la mesa con desdén. «Ahí está, para que paguen el desastre y lo que se les ofrezca», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Luego, sin dirigir una última mirada a su padre destrozado, a su esposa horrorizada o a su hijo llorando, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, dejando tras de sí un campo de batalla emocional. En medio del silencio sepulcral que Ricardo dejó a su paso, Emmanuel, el mesero, terminó de limpiar con parsimonia el último rastro de vino del mantel. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, un oasis de calma en medio de la devastación. Se acercó a la mesa, no como un empleado, sino como una presencia consoladora. Tomó una jarra de agua y sirvió un vaso. El tintineo del hielo contra el cristal fue el único sonido que se atrevió a romper la quietud. Colocó el vaso suavemente frente a don Ramiro. El anciano no levantó la vista. Emmanuel no dijo nada. Simplemente se quedó allí un instante, y su mirada se posó sobre el hombre humillado. No era una mirada de lástima, sino de una compasión infinita, profunda como el océano. Era una mirada que parecía decir: «Yo conozco el valor de unas manos de carpintero. Yo sé lo que es el sacrificio de un padre. Tu dolor ha sido escuchado en el cielo». Y en esa mirada silenciosa, la justicia divina, invisible para todos en aquel restaurante, comenzaba a dictar su sentencia. El silencio dentro del lujoso auto era más pesado que el mármol del restaurante. Las luces de la capital se deslizaban por los cristales polarizados como fantasmas de colores, pintando destellos fugaces sobre los rostros tensos de sus ocupantes. Ricardo sujetaba el volante con los nudillos blancos, sus ojos fijos en el asfalto, como si pudiera doblegar el tráfico con la misma furia con la que había destrozado a su padre. A su lado, Sofía miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Veía el rostro pálido y herido de don Ramiro, una imagen que se había grabado a fuego en su mente. Detrás, en su silla de seguridad, Mateo lloraba en un silencio desgarrador, con pequeños sollozos que eran como agujas clavándose en el ambiente gélido. Cada kilómetro que los acercaba a su hogar era un kilómetro que los alejaba como familia. Fue Ricardo, incapaz de soportar el peso de la condena silenciosa, quien rompió el hielo. «No me miren así», espetó, su voz rasposa y cargada de una justificación que nadie le había pedido. Alguien tenía que ponerle un alto. ¿O qué? ¿O querían que dejara que hiciera un pancho monumental frente a toda esa gente? Se lo buscó él solito. Sofía giró la cabeza lentamente, y la mirada que le dirigió a su esposo no era de enojo, sino de un profundo y helado desprecio. ¿Que se lo buscó?, repitió, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad. «Ricardo, por el amor de Dios, es tu padre, un hombre de 70 años que lo único que hizo fue derramar una copa de vino. Lo que tú hiciste, eso no tiene nombre. Fue una crueldad, una bajeza que no te conocía». «¿Bajeza? ¿Crueldad?». Ricardo soltó una risa amarga, un sonido feo y hueco. «Se llama proteger lo nuestro, Sofía. Proteger mi nombre. ¿Acaso no viste quiénes estaban ahí? Estaba la mitad de la élite de esta ciudad, gente con la que cierro tratos de millones. ¿Qué imagen crees que doy si permito que mi propio padre me haga quedar como un ranchero que no sabe ni dónde está parado? Hizo un oso terrible». Su defensa se construía sobre un cimiento de soberbia. Para él, el dolor de su padre era un daño colateral aceptable en la guerra por mantener su estatus. Creía firmemente que su éxito le daba derecho a podar las ramas de su vida que no encajaran en su jardín perfectamente diseñado, incluso si esas ramas
eran las raíces mismas que lo habían sostenido. Tu imagen vale más que la dignidad de tu padre. ¿Eso me estás diciendo? Lo confrontó Sofía, su voz temblando ahora de una ira contenida. Ese hombre trabajó día y noche en su taller, con las manos llenas de astillas, para que tú pudieras ir a la universidad y convertirte en el gran arquitecto que eres. Y le pagas humillándolo, llamándolo inútil delante de todos. ¿Qué clase de hombre hace eso? Un hombre que carga con toda la presión, gritó Ricardo, golpeando el volante con la palma de la mano. El auto se desvió ligeramente y el claxon de otro vehículo sonó a lo lejos. Tú no lo entiendes, Sofía. Nunca lo has entendido. Vives en esta casa, manejas esa camioneta, tus amigas te admiran. Todo gracias a la presión que yo aguanto todos los días. Mi reputación lo es todo. Es el pilar que sostiene este castillo, y si tengo que ser duro para protegerlo, lo seré. Mi padre necesitaba una lección. Necesitaba entender que su mundo y el mío ya no son compatibles. Era la justificación del tirano, la lógica del soberbio. Se había convencido a sí mismo de que sus acciones no eran un acto de maldad, sino una dolorosa pero necesaria maniobra estratégica para preservar su imperio. En su mente, don Ramiro no era su padre, sino una vulnerabilidad, un eslabón débil que amenazaba con romper la cadena de su ascenso social. No había el más mínimo rastro de arrepentimiento en su corazón, solo la fría y calculadora certeza de que había hecho lo correcto. Estaba atrincherado en su orgullo, usando su éxito como un escudo para desviar cualquier flecha de culpa. «Escúchalo», dijo Sofía, señalando con la cabeza hacia el asiento trasero. El llanto silencioso de Mateo se había convertido en un hipo audible. «Esa es la lección que le diste a tu hijo esta noche. Le enseñaste que el amor tiene un precio, que la familia es desechable y que a los viejos se les puede pisotear si nos estorban. Felicidades, Ricardo. Tu reputación está a salvo, pero acabas de envenenar el alma de nuestro hijo». El comentario sobre Mateo fue el único que pareció atravesar su armadura, aunque solo por un instante. Ricardo miró por el espejo retrovisor y vio los ojos de su hijo, rojos e hinchados, fijos en él, con una mezcla de miedo y confusión. Por un segundo, una punzada de algo parecido a la culpa lo atravesó, pero la ahogó de inmediato con más orgullo. Era una debilidad que no podía permitirse. «Él también aprenderá», dijo con una frialdad que heló la sangre de Sofía. «Aprenderá que en este mundo, para llegar a la cima, a veces hay que dejar atrás el lastre». El resto del camino transcurrió en un silencio aún más profundo y oscuro que el de antes. Cuando llegaron a la cochera automática de su residencia, el motor del auto se apagó y la única luz era la del tablero digital. No parecían una familia regresando a casa, sino tres extraños compartiendo un viaje forzado. Sofía salió sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y desabrochó el cinturón de Mateo, tomándolo en brazos como si quisiera protegerlo del aire que su propio padre respiraba. Ricardo se quedó solo en el auto por un largo rato, rodeado por el olor a cuero nuevo y el silencio de su victoria pírrica. Se miró en el espejo retrovisor. No vio a un monstruo, vio a un hombre fuerte, un superviviente, un rey que había tenido que tomar una decisión difícil para proteger su reino. Se convenció de que Sofía y Mateo, con el tiempo, lo entenderían. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, fuera de su burbuja de autojustificación, las fuerzas que rigen el universo ya habían escuchado su veredicto, y el juicio que se avecinaba no sería para su padre, sino para él. La noche tragó los últimos ecos de la opulencia, el mirador. Mientras los meseros apilaban sillas y barrían los vestigios de cenas costosas, Emanuel se quitó su mandil, lo dobló con una parsimonia que parecía ajena al ajetreo del mundo y salió a la calle. La llovizna fría de la capital había cesado, dejando el asfalto como un espejo oscuro que reflejaba las luces de neón
y la indiferencia de la metrópoli. No tomó un taxi ni esperó un autobús, simplemente caminó, con el paso sereno de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado porque ya está en todas partes. Sus pies lo llevaron por avenidas que aún zumbaban con vida nocturna, pasando junto a puestos de tacos donde el último vapor del pastor se mezclaba con el aire húmedo, hasta llegar al silencio del Parque de los Sauces. El parque a esa hora era un remanso de oscuridad y paz, un pulmón verde en medio del monstruo de concreto. Eligió una banca de fierro forjado, húmeda por la lluvia, que tenía una vista directa y sin obstrucciones hacia el coloso de cristal y acero, el corporativo Torres Altas. Se sentó, no como un hombre cansado tras una larga jornada, sino como un centinela que toma su puesto. Desde allí, el edificio de Ricardo era una aguja de luz arrogante que perforaba el cielo nublado, un monumento al ego de un hombre que creía haber conquistado el mundo. Emmanuel no rezó, no juntó las manos ni cerró los ojos. Su oración era su presencia, su juicio era su mirada. Simplemente observó la torre, el símbolo de todo lo que Ricardo valoraba, el altar donde sacrificaba lo que realmente importaba, y en su silencio el tiempo pareció doblarse, trayendo al presente otros momentos, otras observaciones que habían pasado desapercibidas para el arquitecto. Recordó el calor de la primavera, arrodillado bajo el sol, podando con esmero las bugambilias que adornaban la entrada principal del mismo corporativo. Ricardo había pasado a su lado, hablando por su celular sobre cifras millonarias, sin dedicar una sola mirada al jardinero que embellecía su camino al trono. Ese jardinero anónimo, de manos encallecidas por la tierra, era él. Recordó también una tarde de aguacero, de esas que inundan la ciudad en minutos. Él estaba barriendo las hojas mojadas en la acera, cuando Ricardo, saliendo de una reunión, casi lo atropella con su auto de lujo, salpicándole agua sucia sin el menor asomo de disculpa, más preocupado por las gotas en su capó que por el hombre que tuvo que saltar para esquivarlo. Ese barrendero invisible, empapado y olvidado al instante, también era él. Incluso estuvo allí, en la tienda departamental más exclusiva, sosteniéndole la puerta mientras Ricardo entraba con Sofía, discutiendo sobre el color de un reloj que costaba más de lo que un hombre honesto gana en un año. Ricardo no vio su rostro, no registró su existencia. Para él era solo una parte del mobiliario, una función, no una persona. En cada etapa del ascenso de Ricardo, en cada peldaño que subía, pisoteando su humildad y sus raíces, Jesús había estado allí, disfrazado, de la gente sencilla que su hijo pródigo tanto se esforzaba por despreciar. Había sido un testigo constante de la soberbia que crecía como una mala hierba en el alma del arquitecto, ahogando la buena semilla que don Ramiro había plantado con tanto amor y sacrificio. La escena en el restaurante no fue un incidente aislado, fue la cosecha, fue el fruto podrido que finalmente caía del árbol. La palabra inútil, lanzada como una piedra contra el rostro de su propio padre, había sido el punto de quiebre. Hay pecados de debilidad y pecados de orgullo, pero deshonrar al Padre, humillar a quien te dio la vida frente al mundo, es una ofensa que resuena en los cimientos mismos de la creación. No era la copa de vino derramada lo que había sellado el destino de Ricardo, sino la crueldad deliberada en su corazón, la necesidad de sentirse grande haciendo a su padre pequeño. Sentado en la banca, con la mirada fija en la torre iluminada, Emmanuel no planeaba una tormenta ni un castigo espectacular. La justicia divina rara vez funciona con la teatralidad que los hombres esperan. No es un rayo que parte el cielo, sino un proceso silencioso, una consecuencia natural. Es el agricultor que, habiendo sembrado vientos de arrogancia, no puede esperar otra cosa que cosechar tempestades de desolación. El orgullo de Ricardo era una estructura imponente, como su edificio,
pero construida sobre cimientos de arena. No se necesitaba una fuerza externa para derribarlo. Bastaba con dejar que su propio peso, la propia fragilidad de sus mentiras, hiciera el trabajo. El amor de su esposa, la admiración de su hijo, el respeto de sus colegas, todo aquello que él creía poseer por derecho, en realidad estaba sostenido por el recuerdo del hombre bueno que alguna vez fue. Un recuerdo que esa noche había hecho añicos. La primera grieta ya había aparecido, no en el concreto de su torre, sino en el corazón de su familia. Y desde esa grieta, el vacío comenzaría a filtrarse, lento, hasta que el rey en su castillo de cristal se encontrara completamente solo, ahogado en la nada que él mismo había creado. Emmanuel suspiró, un sonido casi imperceptible que se perdió en la inmensidad de la noche. Era el suspiro de un padre viendo a su hijo caminar voluntariamente hacia el precipicio. El proceso había comenzado. La caída era inevitable. El sol que se filtraba por las persianas de la recámara principal no trajo consigo el calor de un nuevo día, sino el frío de un amanecer, y solitario. Ricardo se estiró, buscando instintivamente el cuerpo de Sofía a su lado, pero solo encontró sábanas frías y un vacío que pesaba más que cualquier silencio. Se levantó de golpe, una extraña ansiedad apoderándose de su pecho. La encontró en la cocina, vestida impecablemente, sirviéndole una taza de café a Mateo. El ambiente no era tenso por una discusión, era algo mucho peor. Era un desierto de indiferencia. «Buenos días», dijo él, esperando una reacción, una pelea, algo que le permitiera defenderse. Sofía apenas levantó la vista. «Buenos días, el desayuno está en la mesa». Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, como la de una extraña educada. Mateo, por su parte, ni siquiera lo miró. Mantenía sus ojos fijos en su plato de cereal, moviendo la cuchara en círculos sin comer. Ricardo intentó romper el hielo con la familiaridad de la rutina. «Ándale, campeón, apúrate que se nos hace tarde. Hoy te llevo yo a la escuela. Tengo que pasar por la oficina temprano». El niño dejó la cuchara sobre la mesa con un ruido seco que retumbó en la cocina. Levantó la cabeza y sus ojos, que normalmente brillaban con admiración por su padre, ahora estaban opacos, llenos de una decepción que un niño de 10 años no debería conocer. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a Ricardo. «Quiero que me lleve mamá». La petición no fue un berrinche, fue una sentencia. Sofía asintió sin mirar a su esposo, como si ya hubieran tenido esa conversación en privado. «Yo lo llevo». «No te preocupes, atiende tus asuntos». Ricardo sintió una punzada de ira mezclada con una incomprensible herida. ¿Sus asuntos? Su familia era su asunto. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Vio a su esposa y a su hijo moverse como un equipo, una unidad de la que él había sido sutilmente excluido. Se fue de su propia casa sintiéndose como un fantasma, atribuyendo todo a un drama exagerado de Sofía. «Ya se le pasará», se dijo a sí mismo mientras el motor de su auto de lujo rugía. Está metiendo ideas a Mateo en la cabeza. Nada que una tarde de videojuegos y un regalo caro no puedan arreglar. Estaba convencido de que el poder de su chequera podía reparar cualquier fisura emocional. Al llegar al corporativo Torres Altas, su santuario de poder, esperaba que el aire enrarecido de su hogar se disipara. Pero la extraña frialdad pareció seguirlo como una sombra. La recepcionista, que siempre lo saludaba con una sonrisa coqueta, hoy le dio un «buen día, arquitecto», casi robótico. Sus colaboradores más cercanos, que solían recibirlo con bromas y reportes entusiastas, ahora parecían evitar su mirada, saludando con una formalidad incómoda. Sus órdenes, normalmente acatadas con una mezcla de temor y admiración, hoy eran recibidas con un silencio pesado, una obediencia mecánica que carecía del dinamismo de antes. Intentó hacer uno de sus chistes ácidos durante la junta matutina,
una broma que normalmente habría provocado risas nerviosas, pero solo obtuvo sonrisas forzadas y un silencio incómodo. El respeto que él creía imponer con su éxito y su carácter implacable comenzaba a sentirse diferente, más parecido al miedo que se le tiene a un animal herido y peligroso. Fue entonces cuando Javier, su socio, se acercó a su oficina. No entró con su habitual aire de competencia, sino con una falsa capa de preocupación que a Ricardo le pareció repugnante. «Ricardo, ¿todo en orden? Te noto algo distraído esta mañana», dijo Javier, apoyándose en el marco de la puerta con una estudiada casualidad. Ricardo se reclinó en su silla de piel, proyectando una confianza que no sentía. «Perfectamente, Javier. Más enfocado que nunca en el proyecto que nos hará millonarios. Quizás tú deberías hacer lo mismo en lugar de andar de chismoso por los pasillos». La respuesta fue cortante, diseñada para poner a Javier en su lugar, pero Javier no retrocedió. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos calculadores. «Claro, claro. Solo digo que los rumores vuelan en esta ciudad, y más cuando involucran lugares como El Mirador. La gente habla, y en nuestro negocio la reputación lo es todo. Un castillo de cristal, ¿sabes? Se ve imponente, pero es increíblemente frágil». Cada palabra era una daga envuelta en seda. Javier no sabía los detalles, pero olía la sangre en el agua. Había detectado una debilidad, una grieta en la armadura de Ricardo, y ya estaba planeando cómo explotarla. Le dio una palmada en el hombro antes de irse. «Cuídate, socio». La palabra socio sonó más como una amenaza que como una muestra de camaradería. Ricardo se quedó solo, mirando el horizonte de la capital desde su ventana panorámica. Por primera vez, la vista no le trajo una sensación de poder, sino de aislamiento. Descartó las señales como simples tonterías: el drama de Sofía, el berrinche de Mateo, la envidia de Javier, el estrés del equipo. Su mente soberbia se negaba a conectar los puntos, a aceptar que la humillación que le infligió a su padre, a ese carpintero inútil, pudiera tener consecuencias en su mundo perfecto. No entendía que al deshonrar a su raíz, al hombre que le dio la vida y las primeras herramientas para construir, había profanado los cimientos de su propio edificio. El respeto que exigía se basaba en una mentira, la del hombre hecho a sí mismo, y esa mentira había comenzado a desmoronarse. Convencido de que un golpe de autoridad y el éxito del nuevo proyecto pondrían todo en su lugar, no se dio cuenta de que las paredes de su reino ya no lo sostenían a él, sino que comenzaban a cerrarse sobre su cabeza, impulsadas por el eco de una sola palabra: inútil. A la mañana siguiente, el aire en la oficina del corporativo Torres Altas se sentía distinto, cargado de una electricidad extraña. Ricardo lo percibió de inmediato. No era el habitual zumbido de productividad y ambición, sino un silencio tenso como el que precede a una tormenta. Su asistente le informó con una voz casi robótica que el cliente principal del proyecto de la en Torre Legado, un empresario regiomontano de la vieja escuela, había solicitado una reunión de emergencia. Ricardo, aunque molesto por la interrupción, se enfundó en su máscara de confianza. «Seguramente quiere acelerar los plazos», pensó con arrogancia. «Los viejos siempre tienen prisa». Pero cuando entró en la sala de juntas, la atmósfera gélida lo golpeó como un muro. El cliente, don Hernán, un hombre de 70 y tantos años, con una mirada que había visto construir y derrumbar imperios, no estaba solo. A su lado se sentaba su hijo, y ambos tenían una expresión de granito. Javier, el socio de Ricardo, ya estaba allí, con una postura falsamente neutral que no engañaba a nadie. La reunión fue breve y brutal. Don Hernán no anduvo con rodeos. «Señor Ricardo», comenzó, su voz grave resonando en la sala, «mi familia y yo construimos nuestro negocio sobre un pilar fundamental, la confianza. Y la confianza se basa en el carácter de un hombre». Ricardo sintió una punzada de hielo en el estómago. Anoche,
continuó el anciano, llegó a mis oídos un rumor muy desagradable, un incidente en un restaurante, el Mirador, para ser exactos. La sangre abandonó el rostro de Ricardo. ¿Cómo era posible? El mundo que tan celosamente había mantenido separado su vida personal y profesional acababa de colisionar con la fuerza de un tren. No me interesan los chismes, pero sí me interesa con quién hago negocios, dijo don Hernán, inclinándose hacia adelante. Un hombre que no es capaz de honrar a su propio padre, la raíz de la que proviene, es un hombre que no puede construir nada que perdure. Un edificio sin cimientos sólidos se cae, señor, y un hombre sin respeto por sus orígenes es un hombre sin cimientos. La sentencia fue lapidaria. Ponemos el proyecto en revisión indefinida. Mi hijo se encargará de los detalles con su socio. Se levantó, le dio la mano a Javier e ignoró por completo a Ricardo, saliendo de la sala como si éste ya no existiera. Ricardo se quedó paralizado, con la boca seca. Era una pesadilla. El proyecto de su vida, la joya de su corona, se había esfumado por una copa de vino derramada, por una palabra dicha con coraje. Era absurdo, desproporcionado. Miró a Javier buscando un aliado, pero solo encontró los ojos de un depredador que había olido sangre. Lo siento, Ricardo, dijo Javier, aunque su tono no contenía ni una pizca de lástima. Esto es un desastre para la firma. En ese momento, Ricardo comprendió. Javier no iba a ayudarlo, iba a usar esto para destruirlo. Los días que siguieron fueron un descenso en espiral. La noticia de la suspensión del proyecto Legado se regó como pólvora. Javier, con una maestría de serpiente, convocó reuniones a sus espaldas, presentando a Ricardo no como un arquitecto brillante, sino como un pasivo tóxico, un riesgo andante cuya arrogancia personal estaba a punto de hundir el barco. Los mismos socios que semanas antes brindaban por su genio, ahora murmuraban en los pasillos, evitaban su mirada y escuchaban atentamente las venenosas sugerencias de Javier. La lealtad, descubrió Ricardo con amargura, era un artículo de lujo que solo se compraba con éxito continuo. Al primer signo de debilidad, las ratas abandonaban el barco. Intentó buscar refugio en su casa, en su familia, el último bastión que le quedaba. Pero al llegar, encontró a Sofía empacando una maleta en la recámara principal. Mateo estaba a su lado, aferrado a su pierna, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Vamos, Ricardo, dijo ella, su voz tranquila, pero con una firmeza de acero. Nos vamos a casa de mi mamá por un tiempo. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, Sofía, por favor, ahora no. Te necesito, suplicó, la desesperación quebrando su voz. Ella lo miró y por primera vez no vio amor ni decepción, sino una profunda y triste resolución. Lo que necesitas es estar solo, respondió ella. Necesitas caminar por esta casa enorme y vacía y entender que las cosas que compraste no pueden abrazarte por la noche. No voy a permitir que Mateo crezca pensando que tratar a la gente con crueldad es el precio del éxito. Lo que le hiciste a tu padre, eso no fue un error, Ricardo. Fue una elección. Y yo elijo no vivir con el hombre que tomó esa decisión. Tomó la mano de Mateo y la maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Cuando encuentres de nuevo al hombre del que me enamoré, llámame. Pero a este extraño arrogante no quiero volver a verlo. Y la puerta se cerró, dejando un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Rodeado por los fantasmas de su éxito, Ricardo se sintió completamente perdido. El eco de las palabras de Sofía, de don Hernán, de su propio hijo negándose a hablarle, todo se mezclaba en un coro ensordecedor. En un acto de desesperación, creyendo que aún podía controlar la narrativa y arreglar el problema de raíz, tomó las llaves de su auto de lujo y condujo sin parar hasta San Miguel. Viejo,
No lo impulsaba el arrepentimiento, sino el ego herido de un rey que busca recuperar una provincia rebelde. Esperaba que una disculpa forzada, quizás un cheque generoso, fuera suficiente para que su padre entendiera y todo volviera a la normalidad. Encontró a don Ramiro en su taller. El aire olía a cedro y a trabajo honesto. El anciano lijaba con paciencia infinita la pata de una pequeña silla de madera, una que seguramente era para algún nieto del pueblo. Al ver a Ricardo, su rostro no mostró sorpresa ni rencor, solo una tristeza profunda y cansada. Ricardo comenzó a hablar, un torrente de palabras torpes y autojustificativas. «Papá, lo siento. Estaba estresado, la presión del trabajo. No debí decir eso. No lo sentía de verdad». Don Ramiro dejó la lija sobre la mesa de trabajo y lo miró fijamente, sus ojos claros y acuosos, viendo más allá de las excusas, directamente al alma vacía de su hijo. Escuchó en silencio hasta que Ricardo se quedó sin aliento. Luego, con una voz suave pero firme como la madera de roble, dijo: «Las heridas que hacen las herramientas, con el tiempo sanan, hijo, pero las que hacen las palabras, esas son más profundas». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron las que finalmente comenzaron a demoler la fortaleza de orgullo de Ricardo. «La palabra inútil no se borra con un perdón. Esa noche, en ese lugar tan elegante, no rompiste una copa de vino. Rompiste algo que yo te di desde el día que naciste y que nunca te pedí de envuelta, el respeto». Don Ramiro volvió a tomar su herramienta y continuó lijando, dando por terminada la conversación. No había odio en él, lo cual era casi peor. Había una aceptación dolida, un reconocimiento de que el hijo que había criado ya no existía. Ricardo regresó a la capital sintiéndose más vacío y derrotado que nunca. La bofetada de la tranquila dignidad de su padre le dolió más que cualquier grito, y el golpe final lo estaba esperando. Al llegar al corporativo Torres Altas, vio que la sala de juntas principal estaba ocupada. La puerta de cristal estaba cerrada. Adentro estaban todos los socios, y en la cabecera de la mesa, en su silla, estaba sentado Javier. Lo llamaron. Fue una ejecución corporativa. Le presentaron una oferta ridícula para comprar sus acciones, enmarcada como un rescate para evitar la bancarrota que su negligencia había provocado. Lo traicionaron, lo humillaron y lo expulsaron de la empresa que él había construido con su sudor y sus noches sin dormir. Salió del edificio por última vez, cargando una simple caja de cartón con sus objetos personales. El imponente rascacielos que una vez fue el símbolo de su poder, ahora era su lápida. Mientras esperaba un taxi en la acera, un barrendero de rostro familiar barría las hojas secas del otoño. Era Emmanuel. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un segundo, y en ellos no había juicio ni compasión, solo una calma insondable, como si fuera el testigo silencioso del universo. La caída fue total. Sin trabajo, sin ingresos, los lujos se volvieron anclas que lo arrastraban al fondo. Vendió el auto deportivo, luego el reloj de oro, y finalmente la casa de sus sueños, la que le había mostrado a su padre con tanto orgullo. Se mudó a un pequeño departamento rentado en una colonia de clase media, un lugar que en su vida anterior ni siquiera habría notado en el mapa. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de contestar sus llamadas. El hombre que lo tenía todo, ahora no tenía nada más que 4 paredes y el eco incesante de una palabra en su cabeza: inútil, inútil, inútil. La misma palabra que había usado como un látigo contra su padre, ahora se había convertido en el hierro candente con el que su propia conciencia lo marcaba cada noche. Un día, caminando sin rumbo, con la barba crecida y la ropa arrugada, pasó frente a un comedor comunitario. Vio a la gente formada, rostros cansados, marcados por una vida de lucha, gente que él siempre había considerado invisible. Y allí, detrás de la barra,
Sirviendo un cucharón de sopa caliente en un plato, estaba Emmanuel. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Ricardo sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi lo dobló por la mitad. Se alejó rápidamente, con el corazón martillándole en el pecho. Unos metros más adelante, se vio reflejado en el escaparate de una tienda de electrodomésticos. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era un extraño, con los hombros caídos, la mirada perdida, la expresión de un náufrago. Se había convertido en la personificación de todo lo que despreciaba. La soberbia había sido pulverizada, reemplazada por una humillación absoluta, una que no venía de otros, sino de su propio y devastador reconocimiento. Esa noche el agotamiento finalmente lo venció y cayó en un sueño profundo y vívido. Se vio a sí mismo como un niño de 5 años, en el viejo taller de carpintería de San Miguel Viejo. Su padre, don Ramiro, joven y fuerte, con aserrín en el cabello y una sonrisa en el rostro, le estaba enseñando a clavar un clavo. Vio las manos de su padre, grandes y callosas, guiando las suyas, pequeñas e inexpertas. Revivió el día en que su padre le construyó un carrito de madera, el mejor juguete que jamás tuvo. Vio a su padre trabajando hasta tarde, bajo la luz de un foco solitario, para pagar sus estudios, el sacrificio silencioso que él nunca había valorado. Vio el orgullo desbordante en los ojos de don Ramiro el día de su graduación de la universidad, un orgullo puro, sin envidia, el orgullo de un padre que ve a su hijo volar más alto que él. Ricardo despertó abruptamente, bañado en sudor, con el rostro empapado en lágrimas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un arrepentimiento genuino y desgarrador que le quemaba el alma. Por primera vez entendió, con el corazón hecho pedazos, pero con una nueva y frágil claridad, fue al único lugar que le traía un vestigio de paz, el Parque de los Sauces. Se sentó en una banca, mirando el horizonte de la ciudad que lo había elevado y luego devorado. Al poco rato, un hombre se sentó a su lado. Era Emmanuel. Ya no vestía uniforme de mesero ni de barrendero. Parecía simplemente un hombre. ¿Perdió algo?, preguntó Emmanuel con una voz serena, que parecía calmar el aire a su alrededor. Ricardo, sin saber por qué, sintió que podía confiar en ese extraño, y las compuertas se abrieron. Le contó todo, su ambición, su éxito, su vergüenza, el terrible momento en el restaurante, la desintegración de su vida. Habló sin filtros, sin excusas, con la honestidad brutal de un hombre que ya no tiene nada que perder. Lo perdí todo, concluyó con la voz rota, porque me convertí en un monstruo. Emmanuel lo escuchó sin interrumpir. Su presencia era un bálsamo.